unidad segunda, miran el título, la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica. Sí, es lo mismo, pero como lo ponen en discusión, se vio que es necesario dar como un tema aparte para defender, sí, que no hay distintas iglesias, pero aquí ponemos eso, ¿sí? Como que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, pero lo vamos a argumentar. ¿Por qué pensamos que la Iglesia de Cristo, que ha fundado Cristo en el Evangelio, la Iglesia Católica es esta la que él ha fundado? Igualmente, estos solamente son principios en general, porque ustedes ya lo vieron esto. Sí, teología Teología fundamental. Ajá. Como más explícitamente. Entonces, va a ser la Iglesia de Cristo, Iglesia Católica, interpretaciones erróneas, y después vamos a entender la expresión subsiste in, que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, y por qué la teología hoy propone usar este verbo. ¿Sí? Bueno, después las respuestas no van a ser, me parece, yo las he sacado. Ok. Vamos. Esto es lo correcto. Porque yo algunas PowerPoint no alcancé a cambiar, así que va a ser un poco mezclado. Y algunos elementos esenciales de la Iglesia fundada por Cristo, ¿no? Vamos a ver una cita evangélica aplicando, sacando las conclusiones, ¿no?, de esta cita. Ok, el problema. Interpretaciones erróneas que dicen que la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica son dos cosas distintas, ¿no? Dicen, no está dicho que la Iglesia de Cristo sea la Iglesia Católica, o es la Iglesia Católica, no sé cómo es más correcto decirlo. Entonces, hoy la Iglesia de Cristo, fundada por Él, subsiste en las diversas formas o manifestaciones y que tienen los distintos grados de características esenciales de la Iglesia querida por Dios. Entonces dice, esto no es un error, es respuesta. O sea, es así. Dice que no está dicho que es la Iglesia Católica. Entonces, primer error es que lo que fundó Cristo hoy existe en distintas formas, con distintas características esenciales. Entonces, hay varias iglesias, según este error. Segundo error, ninguna de las formas puede reclamar identidad exclusiva. Tercero error, exclusiva, identidad. O sea, ninguno puede decir que solo esta iglesia es fundada, exclusiva, ¿sí? Otro error, pero tiene fundamento. Dice que en otras iglesias también hay algunos elementos salvíficos. Por ejemplo, Biblia, ¿no?, oración. Entonces, concluyen erróneamente que los que tienen estos elementos también son iglesias verdaderas. De aquí se puede sacar el cuadro. ¿Puedo pasar? Mira, perdón. Así, que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Armena, otro cisma, la Iglesia Ortodoxa,
¿sí? Como una de las iglesias. Es error. Así presentan el cuadro de las iglesias de Cristo. ¿Mm? Pero indica un documento por qué piensan así. ¿Por qué hacen esos errores? ¿Cuáles son las raíces? Los primeros dicen que la verdad divina no se puede entender y explicar, ya que no se puede entenderla porque nos excede, tampoco se puede explicarla. Por esto las distintas iglesias son distintas formas de explicación, de tratar de explicar lo que Dios ha revelado. Error. Segundo, otros dividen el modo de pensar entre el mundo occidental y oriental. Entonces el Oriente dice, ustedes en Occidente, son así. Nosotros acá, o sea, el problema principal es papá. ¿Sí? Ustedes en Occidente tienen el Papa de Occidente y nosotros en Oriente tenemos nuestras cabezas. Nuestra cabeza es Jesucristo, dicen ellos. No hay Papa. ¿Qué hijos? Ortodoxos. ¿Pero por qué tienen Papa? Porque hacen esta oposición entre la mentalidad lógica entre Occidente y Oriente. O sea, ellos explican por qué ellos no quieren Papa. Porque el Papa es para ellos, o sea, para Occidente. Ustedes tienen esta mentalidad que necesitan una cabeza, etc. Nosotros acá en Oriente nos arreglamos con patriarcados, cada uno por su parte. Cada iglesia ortodoxa tiene su patriarcado. Pero perdón, la iglesia ortodoxa en Egipto, por ejemplo, tienen su Papa. Patriarca. No, ellos dicen que es Papa. Bueno, claro, ellos dicen que no es. por esto dicen, o sea, ustedes tienen lo suyo, nosotros lo nuestro. O sea, la división, ¿sí? Pone la división. La dificultad de comprender la historicidad de los eventos, por ejemplo. Bueno, este error ya fue enunciado antes. Vacimiento de encarnación, que Dios se encarnó en distintos modos. O Dios se encarnó aparentemente. Otro error cuando empiezan a mezclar la filosofía y la religión, pero mezclar. No ponen filosofía como instrumento a profundizar la revelación, sino mezclan. Logos, divino, verbo, lo ponen como filosófico griego, ¿no? Y adoptan a la revelación. Y otro error también, estos errores ya fueron anunciados en la página precedente. Interpretar Sagrada Escritura fuera de magisterio y tradición. Estas raíces son para afirmar que la Iglesia de Cristo no es la Iglesia Católica, sino es una entre otras iglesias. ¿Paso adelante? Sí. Ok. Ahora, correcta posición. Es así, un sacerdote ha hecho un trabajo lindo explicando la posición del Concilio Vaticano II y post-sinodal del magisterio acerca de este problema de la Iglesia Católica, si es fundada por Cristo o no. ¿No? ¿Qué dicen los documentos? Dice, ahora hay 3 afirmaciones y después va a dar las conclusiones. Entonces las afirmaciones centrales, digamos, importantes, son, por ejemplo, el Lumen Gentium número 8, dice
que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Y ahora lo vamos a entender esto. Por ahora solamente ponemos como proposiciones. Segundo, el magisterio dice que la aceptación de que al menos algunas de las comunidades que no están en unión con la Iglesia Católica son verdaderas iglesias. Este dice Unitatis Redintegratio número 3. Sí, acá yo saqué, como no he cambiado la frase, que es difícil, es así. La Iglesia Católica acepta que hay unas verdaderas iglesias que están en cisma con nosotras, pero han conservado las características de la Iglesia, aunque sin todo. ¿Okay? Y después lo vemos en concreto, que son las iglesias ortodoxas, que tienen los 7 sacramentos, tienen sacerdocio. Sí, después lo vemos más en concreto, pero, o sea, la Iglesia Católica acepta que hay otras verdaderas iglesias que están en cisma, en división. ¿Los anglicanos también? No, después vemos por qué. O digamos, no una parte, bueno, en anglicanos es un poco más, sí, complicado. Tercero, la Iglesia Católica reconoce que otras iglesias y comunidades eclesiales sirven como medios de salvación en el cumplimiento del plano de la redención. O sea, tienen medios de salvación. Reconoce que hay algo de verdad, pero como son medios. Después también vemos más explícitamente qué quiere decir esto. O sea, reconocemos, por ejemplo, si allá tienen gracia sacramental en la Iglesia Ortodoxa, la gente puede salvar. Entonces, ¿para qué? ¿Eh? Como es un peligro, o sea, como lo entiendo. Pero digamos objetivamente la verdad y después sacamos los errores. Sí. ¿Sí? Como sí se pueden salvar. ¿Por qué? como ¿Cuál es el cierto. argumento? Como solo para... ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué pueden salvar en la Iglesia Ortodoxa? Porque los sacramentos son válidos. Claro, el ¿Qué bautismo. significa gracia La sacramental? Es la que nos salva. ¿Sí? ¿Tienen? Tienen. Bueno, pero ¿están en plena verdad? No. No. Solo la diferencia que tienen, como no reconocen el Papa, la autoridad. No reconocen. Es un grave peligro porque si no hay Papa, Sí. falla magisterio. Entonces, la gente allá está en un peligro grave. No pueden, por ejemplo, sí pueden salvarse, pero en un peligro, ¿entienden? No tienen plena verdad. ¿Sí se entiende ahora? Por ejemplo, los protestantes, ¿qué unión tenemos con los protestantes? Bautismo. Bautismo, abre los cielos. Sí, sí, ¿Pueden salvarse? sí. ¿Qué medios tienen? Pocos. Solo pero esta bautismo. lágrima. O sea, ¿quién puede salvarse sin la comunal. confesión, Qué fuerza sin tiene la confesión. Eucaristía, preservar en la... Sí, entonces nosotros queremos reconocer objetivamente los medios de salvación, pero ver su estado real. O sea, tienen medio, pero, o sea, seamos realistas. Será un milagro. Sí, pueden salvarse, pero por un milagro especialísimo. Sí, perseverar en la gracia bautismal de chiquito hasta la muerte. ¿No? Aquí es muy casuística, pero los maricutiles coptos pertenecían, porque fueron canonizados por la Iglesia Ortodoxa, los pertenecían a la Iglesia Ortodoxa. Estos que murieron. Los coptos tienen todos los... El video famoso este. Sí, tienen todos los... tienen la gracia sacramental, tienen los... ¿cómo se dice?
los sacramentos, los 7 Pero eso los sacramentos. canoniza la Iglesia Ortodoxa. Sí, pero nosotros también creemos que son mártires. Sí, sí, sí. Porque el hecho histórico de su muerte, Sí, como sí, han no, muerto, eso sí, sí, lo no, al menos ayuda. no entiendo, a la iglesia ortodoxa, pero nosotros, es así, la iglesia no es casuística, es así, después lo vemos igualmente. La iglesia siempre, acuérdense que valoriza todo lo que es bueno y verdadero en nosotros. ¿Sí? Hay algunos santos que tienen, ortodoxos, que tienen una fama y un hecho de su vida, de santidad, los milagros verdaderos, que nosotros también reconocemos. En Rusia, nuestra parroquia va a un monasterio ortodoxo de San Serafim Sarovsky, que es un santo que realmente como vamos a peregrinar allá, pero no significa que nos falte, así dejamos algo de nuestra fe, no, es apreciamos lo verdadero y auténtico que tienen otros. Sí, es un paso al ecumenismo. Bueno, vamos adelante. Entonces, de acá se sacan los siguientes las siguientes conclusiones. Explicación de los documentos, o sea, acá no hay toda la argumentación, solamente el resumen. Que cuando la Iglesia dice que la Iglesia Católica subsiste, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, lo afirma no solamente en este documento, pero en otros, y dicen de lo mismo, ¿sí? Como esta es la conclusión. Entonces, cuando dice en el número, etcétera, etcétera, significa que el magisterio sinodal y postsinodal dicen de lo mismo. Esto es lo que dice. ¿Okay? Se afirma que, segundo, se afirma que el mismo Señor es fundador de esta iglesia. En estos documentos se afirma que Jesucristo es el fundador. Se afirma en otro documento post-sinodal, en 73, ¿cuándo era el Concilio Vaticano II? ¿En qué años? ¿Cuáles años? 1963, ¿no? 2 y 5, de 2 a 5. De 62 a 65, 1962. Y este ya es de 73. Dice que los católicos están obligados a profesar que por un don de la misericordia de Dios pertenecen a esta iglesia que Cristo fundó. Es una afirmación completamente exacta y concisa de la intención y de las enseñanzas de la iglesia en Concilio Vaticano II, o sea, que consiste en la iglesia católica, que es la que Cristo fundó, ¿no? Y también dice que en las iglesias separadas, acá yo tenía miedo de confundirlas, pero ahora probamos. Si no se entiende, ustedes me dicen. Es así. Hemos dicho que hay algunas iglesias que están en cisma, pero en cisma en la división, pero han conservado muchas cosas correctas, buenas. O sea, por ejemplo, los sacramentos en la iglesia ortodoxa. Sí, y la jerarquía también, tienen obispos, obispado. Bueno, estos medios que son verdaderos son eficaces, dan salvación. Pero esta eficacia, ¿de dónde viene? De la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. ¿Se entiende esta lógica? Bueno, ahora yo trato, como es un dibujito, es a prueba, ustedes me dicen si sirve o no. Entonces, en la Iglesia Católica hay revelación, 7 sacramentos, magisterio, el Papa, ¿sí?
fue un cisma y conservaron revelación, conservaron sacramentos y conservaron un cierto magisterio. Antes del cisma reconocen los concilios, los santos padres, etc. Es la iglesia ortodoxa y se ha hecho una iglesia aparte, que fue un verdadero cisma. Pero ¿qué pasa? Esto perseveró, o sea, es de la iglesia católica lo que tienen. Se entiende como eficacia va de la iglesia, no de los... O sea, ellos, tal vez acá es la respuesta, Fons. Ellos se salvan, sí, pero ¿por qué se salvan? Porque son ortodoxos. No por la Iglesia Católica. Por la iglesia católica. Y ahora vamos a ver la mediación. Este significa mediación de la iglesia católica. Todo esto también puede ser que venga la redentorismo. Sí, también, porque son sí. Después fue otro cisma y otros dejaron la revelación, en un cierto modo, de los sacramentos sobre el bautismo y nada más. Y son, por ejemplo, luteranos. ¿Sí? ¿De dónde tienen las gracias, por ejemplo? Siempre de la Iglesia Católica. El bautismo siempre. Entonces, acá, ¿pueden salvarse? Teóricamente sí. ¿Y por qué se salvan? Tienen la gracia obtenida de Dios. Sí. ¿Sí? Ay, Señor. O sea, ¿sirve esto o mejor hacer otro tipo? No, está bien, está bien. Sí, sí, perfecto. Ahora en cabeza ya se acabó. Ah, más dibujito más. Ok. Bueno, ¿Y qué dice esto? Bueno, esto es lo que, como los medios de salvación provienen de la Iglesia Católica. Las iglesias separadas y comunidades eclesiales, a pesar de la presencia de elementos católicos, son estructuralmente deficientes. Esto es lo que tenemos que saber. Sí tienen parte de la verdad, pero no toda la verdad. Y si uno no tiene toda la verdad, sufre. No hay una vida auténtica por el Evangelio, ¿se entiende? Falta algo. O sea, algo del Evangelio no entendieron, no aceptaron. Esto es lo que significa. ¿Sí? Porque primero, ¿qué han hecho? Han defendido la verdad o las cosas verdaderas que se conservaron en cismas. Dijeron, sí, las aceptamos, son verdaderas porque provienen. Entonces, si hay salvación gracias por la Iglesia Católica. Ok, pero ahora, ¿qué pasa con los que no tienen todo? Son deficientes. Les falta algo, ¿sí? De la verdad. Paso a la próxima. Es así. No tenemos que entender la iglesia como una cantidad material. O sea, la iglesia Sí, eso. es la iglesia. Se separaron los ortodoxos. Buco. Se separaron los protestantes. Otro buco. Esto es lo que quedó de la iglesia. Entonces, aquí hay un pedazo de la iglesia católica que les falta primado de papa. Aquí hay un pedazo de la iglesia luterana católica porque le falta esto. ¿Sí? O sea, cuando hay cisma de la iglesia no se disminuye nada, porque su esencia es esencialmente una y no material. Es espiritual, es el reino de los cielos dentro de vosotros, dice. Es espiritual, no es ni cantidad de los fieles, ¿no? No es esta la dimensión de la iglesia. La iglesia es cuerpo místico de Cristo. A este cuerpo no le falta nada. ¿Se entiende? Es siempre una, íntegra. Cuando hay una división,
yo pongo así, la cúpula, la iglesia. Bueno, y casi, es rosa, sí, casi. De 2 pulmones. Es cuerpo místico de Cristo, no le falta nada. Cuando hay una división en la iglesia siempre íntegra, lo que falta es acá. Lo que falta es acá. No tienen toda la verdad. Pero Cristo es siempre idéntico, es siempre mismo. Aquí la iglesia, solo como madre, llora por estos hijos perdidos, pero porque les ama. Pero ni estructuralmente, ni esencialmente, no le falta nada jamás. A Cristo es siempre íntegro. Verdadero Dios, verdadero hombre, con su cuerpo místico, su esposa iglesia, todas las aplicaciones que ya se ven. ¿Sí? Lo que falta es acá. Por ejemplo, cuando hay un nuevo obispo, dice acá, no es que se agregó algo más a la iglesia con una ordenación de un nuevo obispo. Y si este obispo muere, no es que a la iglesia le ha faltado algo con falta de esto, del obispo. No tenemos que entenderla materialmente. Es el cuerpo místico. Nosotros somos sus miembros, ¿sí? Pero el problema del miembro está dentro. Si está fuera, es problema del miembro, no de la iglesia. Y la iglesia lo va a buscar solo por amor, no porque le falta algo. No le va a faltar ni brazo, ni dedo, ni, ¿sí? Como impropiamente hablando. ¿Sí? Ok. Pero que eso no, como, no quiere decir que no lo afecta, ¿no? La salvación de los otros. Porque si están otros con nosotros es más fuerte, ¿no? No entendí. Como, usted dice que no le afecta nada. Como, a la iglesia no. Estructuralmente no, Esencialmente. esencialmente no. ¿Entiendes esta división? Pero como la iglesia igual es madre, va y busca, como busca intentar. Pero sin necesidad esencial. Sí. ¿Sí? Es una herida, porque Cristo quiere que seamos uno, pero esta herida solo por el amor, porque estas almas que Dios, porque Dios crea cada alma ¿para qué? Para Él, o sea, es cuando Dios crea, la crea para el paradiso, con su lugar en paradiso, o como hablando en metáforas. Y incluso sabe si se condena o no, pero se condena por su libertad. Pero Dios la hizo por el amor y para el sí, para el paraíso. ¿Sí? Entonces, cualquier hijo que se pierde o le falta algo, la iglesia lo llora solo porque ama. Pero porque el reino de los cielos no son lugares físicos. ¿Sí? No hay un vacío en el reino de los cielos, no existe. Porque es espiritual, es cuerpo místico. O sea, Cristo a nosotros nos asume, es el contrario a Él. ¿Sí? Bueno. Explicación del término subsistit in. ¿Por qué la Iglesia teológicamente ha preferido usar este término para indicar la identidad de la Iglesia católica como Iglesia de Cristo? Dice, es la cita, ¿no? Los fieles están obligados a profesar que existe una continuidad histórica radicada en sucesión apostólica entre la Iglesia fundada por Cristo y la Iglesia católica. ¿Qué significa esto? San Pietro siempre ha sido sucesión apostólica. Sí, o sea, perdón, sí, esto es lo que estaba pensando de qué manera tal. O sea, Cristo cuando eligió a Pietro, lo llamo un poco acá, no sé dibujar, ¿no? Entonces Cristo
cuando dice a Pedro, tú eres piedra, etcétera, etcétera, y dice que yo voy a los cielos, por aquí te dejo en mi lugar visible, ¿sí? Y todo lo que después va, es mío, ¿no? Digamos, Pietro es vínculo visible, no solamente entre nosotras que creemos lo mismo, pero también dulce Cristo en la tierra. En Pietro es así la dimensión, no sé si me entienden, ¿sí? La conexión doble, digamos, la vertical y la horizontal y la vertical, con Dios entre los hombres, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice, esta es la única iglesia de Cristo que nuestro Salvador confió a Pietro y a los demás apóstoles y la erigió para siempre como una columna y fundamento de la verdad, como una sociedad jerárquica que subsiste en la Iglesia Católica. ¿Por qué subsiste? Para evitar las interpretaciones erróneas que ya hemos visto y para indicar dos consecuencias teologales. La primera es esta, que ya también hemos visto, que la Iglesia de Cristo, no obstante las divisiones, sigue existiendo en su plenitud y una solo en la Iglesia Católica. O sea, por más que hay divisiones, la Iglesia es siempre íntegra, esto es lo que hemos dicho. ¿Sí? Esto sigue de esta expresión, lo expresa con mayor exactitud. Y la segunda consecuencia teológica, hay que escribir mucho, pero yo les sintetizo. Después todo esto está, les van a dar las... Dice, si hay fuera de la Iglesia Católica visible algunos elementos de verdad, estos toman su eficacia de la Iglesia Católica, lo que ya hemos visto, ¿sí? Su eficacia deriva de la misma plenitud de gracia y verdad que fue confiada a la Iglesia Católica. ¿Sí? El cuadrito precedente era. No entendí esta palabra O sea, ¿es una errada interpretación? no, al contrario, para evitar interpretaciones erróneas. De esto de la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica, Sí. esta división que hace. Sí, porque es así, tú puedes decir la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Sí. Y prefirieron, en vez de decir es, usar subsiste en la Iglesia. Para evitar errores que ya hemos visto y para indicar estas dos consecuencias teológicas que provienen, que más expresan en esto, solamente el modo de decir. Ahora vamos a ver un poco, nos quedamos en una, o sea, para ver, bueno, cuáles son las características que Cristo ha fundado, que son de Evangelio. Nosotros vamos a tomar, o sea, no es como eclesiología, solo algunas muy rápido, digamos, y lo más importante que nos sirve para aplicar aquí en este contexto. ¿Okay? Ustedes ya han visto eclesiología, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ustedes ya lo saben. ¿Verdad? Pero sí, entendí perfectamente. En mi tiempo también era así. Estamos tratando de descifrar la distancia. Él tiene grabaciones también, me parece, de las clases. No sé cómo. Debe estudiar lo que tengas que Y las consecuencias son así. Es, por lo tanto, contraria al significado auténtico del texto conciliar la interpretación de quienes deducen de la fórmula subsistente la tesis según la cual la única iglesia de Cristo podría también subsistir en otras iglesias cristianas. Bueno,
Ya hemos visto, ya basta. Ahora, ¿cuál iglesia tiene que ser iglesia de Cristo? Primero, fundada por Él. ¿Sí? Segundo, que también tiene que tener la iglesia de Cristo. La Sucesión apostólica de Pedro. Sucesión apostólica de Pedro. Los sacramentos. Bien, la gracia sacramental, los sacramentos que Cristo ha fundado. ¿Sí? El magisterio, la doctrina bíblica, o sea, el magisterio se entiende la revelación con el magisterio bíblica, doctrina, Las ¿no? notas de Y unidad en la jerarquía, que es la unión, como dicen ustedes, justamente, la unión con Pedro. Por esto es un poco otro orden que ustedes vieron, etcétera, pero solo sacando, ¿no? Entonces, fundada por Cristo, que tiene la gracia, que la doctrina es siempre la misma, es de la Biblia interpretada por el magisterio. Unidad jerárquica con unión de Papa, y magisterio entiende infalibilidad de Papa, por esto es magisterio, ¿no? Entonces aquí es muy conciso, pero todo lo que ustedes saben de la iglesia. Pero como estas cosas. Y Pietro. Y así es la iglesia católica, porque tiene todas estas características. O sea, primero han individuado qué lo que se fundó, o sea, empezaron a estudiar. Realmente la Iglesia Católica tiene todo lo que está en el Evangelio, lo que Cristo ha fundado. Hay muchas citas. Incluso yo pongo acá algo que de eclesiología, varias citas de que la fundación, cómo fue, cómo les confirió en distintos momentos, o las llaves, el perdón de los pecados, etc. Tomando todo esto junto, ¿no? Pero lo vamos a ver un poco en Mateo 16, 18, pero sin olvidar otras, ¿ok? Bueno, ahora lo vemos.